recuerdo aquella noche de verano en Madrid, cuando la ciudad se vestía de luces y sombras y yo me encontraba en un estado de inquietud y deseo inexplorado. Mi nombre es Carmen, y aquella velada marcaría el comienzo de una travesía en la que cada suspiro y cada latido contaban una historia de pasión contenida y secretos por descubrir. La tarde había sido abrasadora y, frente al espejo de mi pequeño apartamento en el centro, admiré mi reflejo. Llevaba un vestido rojo carmesí que se ceñía a mi figura con sutil provocación. La seda se deslizaba suavemente por mi piel y los finos encajes que delineaban la falda dejaban entrever un aire de misterio. Mis tacones negros, de diseño elegante, acompañaban cada paso con un eco delicado sobre el suelo de mármol. Complementé mi atuendo con unos pendientes de plata y un brazalete adornado con pequeños dijes, reliquias de noches pasadas y promesas aún por cumplirse. Esa noche, Madrid bullía de vida. Decidí encontrarme con un grupo selecto de amigos en una terraza de un barrio histórico, donde las calles empedradas y las farolas antiguas creaban un ambiente casi mágico. Al llegar, la terraza se iluminaba con luces cálidas y el aire se impregnaba de aromas a jazmín y café recién hecho. Entre risas y charlas, mi mente divagaba en pensamientos intensos, mezclando la realidad con la promesa de un encuentro inesperado. En medio de la velada, mis ojos se posaron en la figura de un hombre enigmático. Se llamaba Álvaro y su mirada, intensa y serena, parecía esconder historias de pasión y melancolía. Sin necesidad de palabras excesivas, nuestros gestos se encontraron en una conversación baja y cómplice. Hablamos de la esencia de Madrid, de la historia oculta en cada rincón y de esos pequeños detalles que hacen palpitar el alma. Me llamó la atención la manera en que comentaba, casi en secreto, cómo el sonido de mis tacones y la caricia de la seda de mi vestido despertaban en él sensaciones que iban más allá de lo cotidiano. Conforme avanzaba la noche, el ambiente se cargaba de una tensión sutil y deliciosa. Entre anécdotas y confidencias, surgieron menciones a gustos poco convencionales y fetiches sensoriales, expresados siempre con la discreción de quien atesora un secreto. Álvaro confesó su fascinación por la estética de la figura femenina, el roce delicado de la tela, la armonía en cada movimiento y el misterioso encanto de una mirada prolongada. Sus palabras se entrelazaban con la música ambiental, creando un juego de luces y sombras que intensificaba cada sentimiento. Mientras la brisa nocturna jugaba con mi cabello y acentuaba el aroma de mi perfume, me di cuenta de que esa noche parecía pertenecer a un universo paralelo. Cada palabra, cada silencio, vibraba con la promesa de un placer contenido, de sensaciones por explorar en un territorio donde la sensualidad y la elegancia se fusionaban sin perder su discreción. La atmósfera era un delicado equilibrio entre lo permitido y lo prohibido, invitándome a adentrarme en un juego de seducción casi ritual. El punto de inflexión llegó al despedirnos. Al abandonar la terraza, mientras las calles de Madrid se volvían cómplices de mi andar, recibí un mensaje en mi móvil, una invitación enigmática que señalaba una dirección en el barrio, acompañada de un breve pero inquietante texto: la noche apenas comienza, descubre lo que el destino te ha reservado. Mi corazón latió con fuerza ante aquella propuesta. Entre el temor y la excitación, seguí la pista, consciente de que aquella decisión podría alterar mi destino. La dirección me condujo a un edificio de estilo andaluz, con patios repletos de historia y fuentes que murmuraban leyendas del pasado. Al acercarme, la puerta de hierro forjado se abrió lentamente, revelando un vestíbulo impregnado de aromas a madera y a incienso, donde la luz y la penumbra se fundían en un abrazo casi místico. Con cada paso, sentía como la atmósfera se cargaba de una energía nueva, una invitación a descubrir secretos ocultos tras la superficie de lo cotidiano. Justo al cruzar el umbral, un suave murmullo y la sensación de ser observada se intensificaron. La mezcla de luces tenues, el eco de mis tacones sobre el suelo antiguo y la música distante creaban un escenario en el que la realidad se transformaba en un sueño cargado de deseo y misterio. En ese instante, supe que había comenzado una aventura en la que la sensualidad se combinaría con el enigma, y que cada detalle, desde el roce de la seda hasta la firmeza de mis tacones, jugaría un papel decisivo en el relato que apenas empezaba. Al cruzar el umbral del edificio andaluz, me adentré en un mundo en el que la penumbra y la luz se entrelazaban en una danza sutil.
Los pasillos, revestidos de azulejos antiguos y arcos de medio punto, parecían susurrar secretos del pasado. Cada paso resonaba en el silencio, y mi corazón latía con fuerza, anticipando lo que el destino me tenía preparado. La atmósfera estaba impregnada de un aroma a incienso y jazmín, que se mezclaba con la frescura de la noche madrileña, creando una fragancia embriagadora. Avancé lentamente, guiada por una luz tenue que se colaba a través de puertas entreabiertas. Fue entonces cuando descubrí un salón oculto, decorado con una elegancia atemporal. En el centro, una fuente de mármol emitía un murmullo relajante, mientras la luz de pequeñas velas danzaba sobre tapices bordados a mano y cuadros que representaban escenas de pasión y melancolía al estilo de los grandes maestros españoles. Cada rincón del lugar parecía dedicado a celebrar la belleza del tacto y la delicadeza del deseo. En una esquina, casi emergiendo de la penumbra, apareció Inés. Su presencia era cautivadora, vestida con una bata de satén azul oscuro que dejaba entrever, de forma sutil y elegante, las curvas de su figura, se movía con una gracia innata. Sus ojos, grandes y expresivos, me recibieron con una mirada que hablaba de secretos guardados y de pasiones latentes. Con voz suave y melodiosa, me dijo: «Bienvenida, Carmen. Has llegado a un refugio donde cada detalle rinde homenaje a la sensualidad y al misterio». Mientras sus palabras flotaban en el aire, me di cuenta de que este lugar era mucho más que un simple refugio, era un santuario para quienes, como ella, sabían apreciar el arte de lo prohibido de forma discreta. Inés me condujo por el salón, señalando con delicadeza diversos rincones, una vitrina que resguardaba una colección de accesorios de cuero finamente trabajados, delicados corsés y mascarillas ornamentales, todos ellos expuestos con una estética casi ritual. Aquí celebramos el placer en su forma más pura, sin excesos, solo con la elegancia del detalle, comentó mientras deslizaba sus dedos por la superficie de una máscara de diseño exquisito. Cada objeto parecía contar una historia, y yo me sentía absorbida por la atmósfera. El murmullo de una fuente cercana se mezclaba con el tenue sonido de una guitarra flamenca que se filtraba desde algún rincón oculto, marcando el compás de una conversación que se volvía cada vez más íntima. Inés habló de su fascinación por los pequeños gestos, el roce casi imperceptible de un lazo de seda en la muñeca, la sensación del terciopelo al rozar la piel, y la magia de una mirada prolongada que, sin palabras, encendía la imaginación. Mientras nos adentrábamos en una sala privada, decorada con cortinas de terciopelo y alfombras orientales, la intimidad se hacía casi palpable. Los tonos dorados y carmesí de la iluminación creaban un ambiente de ensueño, y cada detalle parecía diseñado para despertar emociones contenidas. Nos sentamos en sillones dispuestos en forma de círculo, y en ese espacio reducido, la conversación fluyó entre confesiones y silencios cargados de significado. Hablamos de arte, de pasión y de la fascinación por aquello que se esconde tras lo evidente. Inés, con una mezcla de timidez y determinación, mencionó sus gustos más particulares. Me cautiva el roce del cuero suave, la precisión de un corsé que realza la figura, y la delicadeza de un accesorio que, sin ser vulgar, evoca una sensación de misterio y deseo. Sus palabras, expresadas con tanta sinceridad, hicieron vibrar cada fibra de mi ser. Era como si nos adentráramos en un territorio donde la belleza residía en lo sutil, donde la sensualidad se manifestaba en gestos delicados y en el juego de luces y sombras. Sentí que, por primera vez, mis inhibiciones se disolvían ante la promesa de explorar un universo de sensaciones inéditas. El clímax de aquella velada llegó cuando, al despedirnos de la sala privada, Inés depositó en mis manos un pequeño amuleto de plata, finamente labrado con símbolos que evocaban leyendas antiguas. Con voz apenas audible, me susurró: «Llévalo contigo, Carmen. Es la llave de un misterio que apenas comienza, un recordatorio de que el camino del deseo es tan enigmático como la propia vida». Al salir, el eco de mis pasos se mezclaba con la música distante y el murmullo del agua, mientras mi mente bullía de preguntas y emociones. ¿Qué secretos encerraba ese amuleto? ¿Qué nuevas revelaciones me aguardaban en este viaje hacia lo desconocido? La noche se cerraba a mi alrededor con una promesa de continuidad, dejando entrever que el destino aún tenía reservadas muchas sorpresas para mí.
Aún con el amuleto brillando suavemente en mi mano, me adentré en un pasillo que parecía transformarse a cada paso, como si el propio edificio quisiera revelarme sus enigmas. La luz de los candelabros proyectaba sombras danzantes sobre los azulejos centenarios, y cada eco de mis tacones resonaba como un compás que marcaba el inicio de un viaje hacia lo desconocido. Sentía que el destino me empujaba a descubrir rincones ocultos donde el deseo y la estética se fundían en un abrazo sutil. Recordaba aún las palabras de Inés, que me había introducido en este mundo de secretos y placeres refinados. La atmósfera estaba impregnada de aromas a incienso y jazmín, y el murmullo distante de una guitarra flamenca creaba el ambiente perfecto para explorar una nueva dimensión del ser. No era una mera visita, era una experiencia sensorial en la que cada textura, cada susurro, despertaba en mí una sensibilidad oculta. Al doblar una esquina, me encontré frente a una puerta ornamentada con filigranas de hierro forjado. Al abrirla, mis ojos se llenaron de asombro al ver una sala que parecía sacada de un sueño, un salón amplio, decorado con tapices antiguos, cortinas de terciopelo y alfombras orientales que amortiguaban mis pasos. Sobre una mesa de mármol reposaban objetos cuidadosamente dispuestos, una caja de madera labrada, unos delicados guantes de cuero, y una colección de accesorios, pequeños corsés, mascarillas ornamentales y otros detalles, que evocaban un fetichismo refinado, presentado de forma artística y sutil. En ese instante, apareció Rodrigo, un hombre de porte distinguido y mirada intensa. Vestía un traje oscuro que resaltaba su figura esbelta, y al acercarse, sus gestos demostraban una mezcla de seguridad y misterio. Con voz suave y modulada, me saludó: «Bienvenida, Carmen. Este es el laberinto de los secretos, un santuario para quienes desean explorar el arte del placer en su forma más pura y elegante». Rodrigo me ofreció su brazo, y al tomarlo, una corriente casi imperceptible recorrió mi piel, como si el contacto despertara cada fibra de mi ser. Mientras caminábamos por la sala, sus palabras me envolvían en una narrativa de contrastes. La dureza del cuero se equilibraba con la suavidad del encaje, y la estructura de un corsé realzaba la naturalidad de las curvas femeninas. Cada objeto expuesto parecía tener su propia historia, un relato silente de pasiones contenidas y secretos compartidos. Mi atención se centró en unos finos guantes de cuero expuestos sobre una pequeña mesa. Con timidez, los tomé entre mis dedos, y el tacto frío y sedoso me sorprendió, despertando en mí sensaciones que no sabía que albergaba. Rodrigo, percibiendo mi fascinación, se acercó y comentó con discreción: «El tacto es la llave que abre puertas en el universo del deseo, donde cada caricia es un verso de un poema silencioso». Sus palabras, cargadas de una delicada erotización, se entrelazaban con la cadencia de la música ambiental. La sala se transformó en un escenario casi ritual, donde el placer se expresaba a través de gestos sutiles y miradas cómplices. Al fondo, un pequeño grupo se reunía en una zona más íntima, bajo la tenue luz de velas dispuestas en círculos perfectos. Allí, sobre un pedestal de mármol, reposaba un corsé de encaje adornado con finos detalles en dorado, acompañado de accesorios de cuero que insinuaban la existencia de un fetichismo artístico, lejos de lo vulgar y siempre envuelto en el halo de la estética. Mientras me dejaba envolver por aquella atmósfera, mis propios sentidos parecían aguardar una revelación. Miré mi reflejo en uno de los espejos antiguos colgados en la pared. El vestido rojo que llevaba, impecable y sugestivo, se destacaba con un brillo especial a la luz parpadeante, resaltando cada curva y detalle de mi figura. Me di cuenta de que, en ese entorno, cada prenda, cada accesorio, formaba parte de un ritual que celebraba la feminidad y la fuerza interior, a la vez que invitaba a explorar nuevos límites del placer. Rodrigo se acercó nuevamente y, con suavidad, tomó mi mano. Sus dedos se entrelazaron con los míos, transmitiéndome una sensación de protección y complicidad. «Carmen, cada paso en este laberinto es un viaje hacia lo más profundo de nosotros mismos», susurró, y en su voz percibí el anhelo de descubrir secretos que trascienden lo visible. En ese preciso instante, mientras el murmullo de la sala y la cadencia de la música se fusionaban, comprendí que estaba en el umbral de una transformación.
El laberinto no solo era un espacio físico, sino un camino de autodescubrimiento, donde el erotismo se manifestaba en la sutileza de cada gesto y en la belleza de lo prohibido. El amuleto, cálido en mi palma, parecía latir al compás de mi corazón, recordándome que el viaje apenas comenzaba y que cada experiencia, por tenue que fuera, aportaba una nueva nota a la sinfonía de mi ser. Cuando el primer rayo de la aurora asomó por los vitrales, Rodrigo me condujo hacia la salida del salón. Antes de despedirse, me dijo con voz serena: «No olvides, Carmen, que en cada sombra se oculta una luz, y en cada secreto, un deseo que espera ser descubierto». Sus palabras quedaron grabadas en mi interior, y mientras cruzaba el umbral del laberinto, sentí que mi alma se abría a un mundo de emociones y sensaciones por explorar, dejando en el aire la promesa de nuevas y cautivadoras experiencias. Tras abandonar el laberinto y con el amuleto palpitando en mi mano, me encontré ante una puerta ornamentada que, a diferencia de las anteriores, marcaba el umbral hacia un universo inexplorado. La madera tallada y los relieves delicados que la adornaban parecían invitarme a cruzar, y, con un impulso que mezclaba curiosidad y una sutil aprensión, empujé la puerta, adentrándome en una cámara oculta. El lugar se presentaba como un amplio salón de opulencia discreta, donde las paredes, revestidas de nobles paneles de madera, estaban decoradas con tapices de vivos colores que evocaban la rica herencia española. La iluminación, suave y cálida, provenía de lámparas de cristal colgantes, cuyos destellos danzaban sobre cada superficie, creando un ambiente casi místico. En este refugio secreto se reunían almas que deseaban explorar la belleza del erotismo y la sensualidad, siempre enmarcados en la estética del buen gusto y la discreción. El murmullo de conversaciones en tono bajo se entrelazaba con la sutil melodía de un piano, cuya música parecía hablar en un idioma de emociones contenidas y promesas silenciosas. Entre los asistentes, mis ojos se cruzaron con los de Santiago, un hombre de porte refinado y mirada penetrante. Su vestimenta impecable, de líneas sobrias y elegantes, contrastaba con la pasión que intuía en cada uno de sus gestos. Con una sonrisa serena, se acercó y me invitó, con voz pausada, a compartir un baile en el centro del salón, donde la pista de mármol relucía bajo la tenue luz. Mientras nos movíamos al compás de la música, cada gesto se convertía en una declaración sutil de sensibilidad y deseo. El roce casi imperceptible de sus manos sobre mi espalda, la delicadeza con la que ajustaba el dobladillo de mi vestido rojo carmesí, creaban una intimidad que trascendía las palabras. Santiago me hablaba en susurros, revelando secretos de una estética que fusionaba lo erótico con lo artístico, la precisión de un lazo de seda, la estructura elegante de un corsé y la fragancia del cuero finamente trabajado. Cada detalle se convertía en una pincelada en el lienzo de un encuentro único. A medida que el baile avanzaba, Santiago me condujo a una sección apartada del salón, un pequeño vestíbulo adornado con obras de arte contemporáneo y esculturas que evocaban la figura humana en posturas sugerentes, sin caer en lo explícito. En ese rincón resguardado se alzaba una instalación que rendía homenaje a la belleza y al misterio del tacto, una serie de telas y objetos dispuestos con meticulosa precisión, creando una sinfonía visual y sensorial que despertaba en mí emociones profundas. La fragancia de lavanda y almizcle impregnaba el ambiente, mientras la atmósfera se cargaba de una energía casi tangible de erotismo contenido. Santiago se inclinó hacia mí, y en el brillo de sus ojos percibí una mezcla de respeto y admiración. Con voz suave me dijo: «Carmen, aquí cada toque y cada mirada son un verso en el poema del deseo. Este santuario es un lugar donde la belleza de lo prohibido se revela en cada detalle, y tú eres parte esencial de este ritual de transformación». Sus palabras me envolvieron, haciendo que me sintiera a la vez vulnerable y poderosa, como si cada secreto compartido me acercara a una verdad interior largamente olvidada. No pasó mucho tiempo antes de que otra figura emergiera de las sombras: Lucía, una mujer de porte elegante y enigmático, cuyos ojos parecían desvelar misterios ocultos. Vestida con un traje de encaje negro que resaltaba la tersura de su piel, Lucía se acercó y, con voz suave pero firme, me confesó que este encuentro no era fruto del azar. En este refugio, las pasiones se entrelazan con antiguos misterios. El amuleto que portas es mucho más que un objeto,
es la llave que nos conecta a un legado secreto, a una red de deseos y enigmas que trascienden lo ordinario. La atmósfera se impregnó de una tensión inusitada cuando, con un gesto sutil, Lucía indicó a Santiago que se retirara momentáneamente para atender a otros invitados. Quedé sola junto a ella, en ese espacio íntimo y cargado de simbolismo. La conversación se transformó en un intercambio de confidencias y revelaciones. Lucía habló de antiguos rituales, de encuentros clandestinos y de la dualidad inherente a la naturaleza humana, en la que conviven la luz y la sombra, la pasión y el secreto. Cada palabra suya era una invitación a adentrarme aún más en este mundo de contrastes, donde el placer se viste de enigma y la sensualidad encuentra en lo oculto su máxima expresión. El tiempo parecía detenerse mientras la luz oscilaba y las sombras se alargaban sobre las paredes. Una sensación de inminente cambio me embargó, como si, en cualquier instante, la revelación de un secreto inédito estuviera a punto de transformar mi existencia. Sentí el amuleto en mi mano palpitar con fuerza, resonando con la intensidad del ambiente. La fusión de miedo y deseo se convertía en un latido único, y comprendí que, en esa encrucijada, debía decidir si entregarme por completo a lo que se avecinaba o resistirme a la atracción de lo desconocido. Finalmente, al sonar de una campanilla lejana, la tensión alcanzó su clímax. Con la mirada cargada de misterio, Lucía murmuró: «El verdadero secreto está a punto de revelarse, y tú, Carmen, serás la clave para desentrañarlo». Esas palabras resonaron en mi interior mientras un torbellino de emociones se apoderaba de mí. ¿Qué destino me aguardaba en este recinto de placeres prohibidos y secretos milenarios? Con el corazón acelerado y la mente inundada de preguntas, di un paso decidido hacia el umbral de lo desconocido, consciente de que el camino que elegía estaba lleno de enigmas y pasiones que prometían cambiarlo todo para siempre. La madrugada se cernía sobre la ciudad cuando, impulsada por una fuerza interior ineludible, decidí seguir el tenue brillo del amuleto que aún palpitaba en mi mano. El camino me condujo a una escalera oculta en el fondo del edificio andaluz, cuyos escalones gastados parecían murmurar secretos ancestrales. Con el corazón latiendo desbocado y la mente llena de preguntas, subí despacio, cada paso resonando como un eco del destino ineludible que se avecinaba. Al final de la escalera, descubrí una puerta de madera maciza, adornada con relieves intrincados que recordaban símbolos olvidados de un pasado místico. El amuleto, encajado en mi palma, comenzó a emitir un suave resplandor, como si reconociera la clave para abrir aquel umbral. Con manos temblorosas pero decididas, introduje el objeto en una hendidura oculta en la puerta. Al girarlo, la madera crujió y la puerta se abrió revelando una cámara secreta iluminada por la luz trémula de cientos de velas. El ambiente era casi irreal. En ese santuario oculto, las paredes estaban cubiertas de antiguos tapices y frescos que narraban leyendas de pasión, sacrificio y redención. En el centro de la sala, sobre un pedestal de mármol, reposaba un manuscrito encuadernado en cuero, cuyos inscriptos símbolos y letras evocaban un conocimiento prohibido. Mi mirada se posó en una serie de retratos antiguos, rostros serenos y enigmáticos que parecían custodiar la memoria de una sociedad secreta, cuyos orígenes se remontaban a épocas de fervor místico en la España medieval. Mientras me acercaba al manuscrito, la atmósfera se impregnó de una energía casi palpable. Sentí el roce de la seda de mi vestido rojo carmesí contra mi piel, cada detalle de mi atuendo, los finos tacones que acentuaban mi paso, los delicados accesorios que brillaban con sutileza, se transformaban en parte de un ritual ancestral, donde la sensualidad y el misterio se entrelazaban. La mezcla de miedo y fascinación se apoderó de mí, sabía que estaba a punto de desvelar un secreto que alteraría mi existencia para siempre. De repente, una figura emergió de las sombras. Era Mateo, un hombre de porte enigmático cuyos ojos oscuros parecían contener siglos de historia. Con voz profunda y medida, me dijo: «Carmen, has cruzado el umbral hacia la verdad oculta de tu linaje. Este amuleto no es un mero objeto, sino la llave que une tu destino con el de aquellos que, en tiempos remotos, custodiaron el arte de transformar el deseo en sabiduría». Sus palabras resonaron en mi interior, despertando recuerdos vagos y sensaciones que jamás había imaginado.
Mientras me explicaba la existencia de una antigua hermandad dedicada a preservar secretos de amor y misticismo, mi mente se llenaba de imágenes, rituales en claustros olvidados, encuentros bajo la luz de la luna y gestos de intimidad cargados de simbolismo, todo presentado con la delicadeza que garantizaba la pureza del arte y la belleza de lo prohibido. Mateo me condujo hacia una gran biblioteca oculta, donde antiguos volúmenes y pergaminos aguardaban, testigos silenciosos de pactos y promesas selladas en el tiempo. Allí, entre letras doradas y dibujos enigmáticos, descubrí que mi familia había sido parte de esa red secreta, dedicada a resguardar el conocimiento sobre el poder transformador del deseo. Cada palabra del manuscrito parecía cobrar vida, revelando fragmentos de un legado que se entrelazaba con la historia de la península, donde la pasión y el misticismo coexistían en un delicado equilibrio. La tensión en la sala se volvió casi insoportable cuando, en un instante de vulnerabilidad compartida, Mateo se acercó y posó su mano suavemente sobre la mía. El contacto, tan sutil como un susurro, encendió en mí una corriente eléctrica de emociones contenidas. Con tono serio, me confió, el camino que has iniciado te llevará a enfrentar verdades que pueden liberar o condenar. La dualidad del placer y el sacrificio, la luz y la sombra, se reflejan en cada elección que hagas. Sus palabras me envolvieron en un torbellino de sentimientos, donde el anhelo por conocer mi verdadera identidad se mezclaba con el temor a perderme en el abismo de lo desconocido. En ese preciso instante, mientras la atmósfera se cargaba de un dramatismo que parecía desafiar la propia realidad, un estruendo sordo retumbó en la cámara. Una sombra se deslizó furtivamente entre las columnas, y una voz tenue, casi imperceptible, pronunció mi nombre con una mezcla de compasión y advertencia. El eco de esa voz parecía anunciar la inminente llegada de un destino ineludible. La tensión alcanzó su clímax cuando, con el corazón en un puño, comprendí que el secreto que acababa de descubrir era solo la punta del iceberg de una conspiración milenaria, cuyo desenlace pondría a prueba mi fe, mi deseo y mi capacidad para amar sin límites. Con el manuscrito en una mano y la otra aún entrelazada con la de Mateo, me vi en la encrucijada del destino. La cámara, con sus velas titilantes y su aura de misterio, parecía susurrar que el verdadero desafío apenas comenzaba. Mientras la sombra se desvanecía y la voz se perdía en el silencio de la noche, una última pregunta se formó en mi mente: ¿podré descifrar el enigma que mi destino me ha deparado, o me arriesgaré a perderme en un laberinto sin salida? La incertidumbre se posó sobre mí, marcando el final de esta etapa y dejando en el aire una promesa de continuidad, tan intensa y dramática que mi alma se estremeció ante la idea de lo que vendría en el siguiente capítulo de este viaje prohibido.